Estamos todos conmovidos. Ayer sabíamos de la internación de Maradona, ayer charlamos con su médico Luque en la puerta de la clínica. Conocíamos que había una situación que ameritaba cierta atención sobre Diego. En ese momento se hablaba de una anemia, de un cuadro de deshidratación, y quienes estamos acostumbrados a escuchar permanentemente de alguna desaveniencia orgánica de Maradona, entendemos que son cosas que pueden pasar y que van a pasar en tanto y en cuarto no se tomen los recaudos y los cuidados que las situaciones requieren, ¿no? La presencia del hematoma subdural, ya lo charlaremos con algunos especialistas, no se puede vincular a la falta de descanso, a las dificultades motrices del habla. Generalmente el hematoma subdural, por lo menos esto es lo que estuve averiguando y charlando con un montón de personas, especialistas, neurocirujanos, insisto, algunos de ellos van a charlar con nosotros al aire, está estrictamente relacionado a un golpe. Estrictamente relacionado a un golpe. Es muy raro que se provoque un hematoma, que una vena esté edematizada o por estallar por otra cosa que no sea un golpe. El golpe no necesariamente tiene que haber sido ayer, antes de ayer, puede haber sido hace 15, 20 días. El tema aquí es mucho más profundo que el hematoma subdural. Obviamente estamos todos cruzando los dedos, estamos todos esperando que a Maradona le vaya bien en la operación de esta noche. Imagino el pulso del doctor Luque cuando vaya a hacer la incisión, ¿no? Porque por más que sea una operación teóricamente de rutina y el hematoma subdural para un neurocirujano es como un apéndice para un cirujano general o como una rinoplastía, una operación de nariz para un cirujano plástico o un implante mamario, digo, te lo tipifican o te lo ponen en ese lugar como algo de rutina bastante común. Incluso me hablaron de un procedimiento de media hora. Yo creo que llegó el momento de decir la verdad sobre muchas cosas, ¿no? Creo que llegó el momento de quitarnos la careta. Yo mismo voy a reconocer que en el último tiempo he callado. Yo mismo quiero reconocer que he callado. He callado por dos cosas. Primero, por la prudencia que significa estar de afuera, ¿no? Me parece una falta de respeto a aquel que opina estando afuera. Y en realidad yo llego a esa conclusión porque a mí me tocó estar adentro. Yo fui parte de esos allegados o de esos cercanos a Maradona. Pero yo sé muy bien que fui de los allegados o cercanos sanos a Maradona. Y como estuve tan adentro y como estuve tan cerca, a veces me cuesta hablar de lo que veo porque hoy estoy afuera. Y estoy afuera por un montón de cosas. Estoy afuera porque tuvimos una discusión, una desaveniencia comercial hace 10 años. Y estoy afuera porque no me gusta la gente que lo rodea. Porque alguna vez pretendieron usarme para que me pueda acercar otra vez. Y yo dije que no me dejé usar. Pero la historia no es hablar de mí, sino hablar de Diego, ¿no? Y la verdad que somos todos cómplices. Somos todos cómplices. Cuando se cierra el micrófono, lo primero que decimos con Barabal y con Avellaneda en el estudio es: no puede más, Diego. Qué mal lo vimos, qué mal lo escuchamos. Pero después se prende el micrófono, un poco por el ídolo, un poco por el amor, un poco por el respeto y un poco por el desconocimiento que significa estar lejos o estar afuera. Uno es mucho más prudente al aire y tal vez no dice las cosas que debiera decir. Yo creo que Diego no está en condiciones de ser técnico de fútbol. Creo que no está en condiciones ni siquiera de manejar las prácticas, que no está en condiciones de dar las indicaciones, que no está en condiciones de tener la lucidez para saber cuál tiene que ser el cambio en un determinado momento del partido. Creo que el grupo que lo rodea no es nada bueno, no es nada bueno. Creo que Diego ni siquiera sabe lo que sube a sus redes sociales, no tiene idea. Creo que cuando él pone feliz cumpleaños a un ex compañero no es él. Que cuando sube, como hace unos días o unas horas, próximamente cigarros Maradona, no es él.
creo que hacen un uso indebido de sus facultades, de su imagen. Yo no digo que Diego no esté en su sano juicio ni que esté en sus cabales, pero está en otra velocidad, está a otra velocidad. Y la verdad que haberlo expuesto, por ejemplo, el último viernes a lo que lo expusieron, fue realmente muy llamativo. Yo no podía creer que el hombre se estuviera yendo de la cancha cuando empieza el partido, porque ahí deduje que ni siquiera debió haber estado en ese sitio. Imagínense que si un técnico no está apto para quedarse al partido de su equipo, después de 8 meses, mucho menos estaba apto para ser agasajado en el día de su cumpleaños. Le ponen el micrófono. Todos le estamos haciendo un daño gigantesco a Maradona. Y he decidido a partir de esta situación, ojalá que la atraviese con total naturalidad y que la pase, que la sortee, como me dicen los neurocirujanos, debiera sortearla, ¿sí? Porque, insisto, para ellos es algo muy rutinario el procedimiento que se le va a hacer, a no ser que a la hora de intervenir y de llegar al hematoma se encuentren con algo diferente, al diagnóstico previo, entienden que es algo muy de rutina. Pero digo, creo que tenemos la responsabilidad de no callar más, de decir quién le hace mal, de no ponerle más el micrófono, de no hacerlo hablar cuando está en condiciones. Yo les voy a contar una cosa que casi me cuesta mi trabajo hace muchísimos años. Maradona estaba en Punta del Este y casi se muere, recordarán. Yo estaba en Cancún. Estaba en Cancún de vacaciones con la que en ese momento era mi novia. Y me llama Ávila y me dice, ¿dónde estás? En Cancún, tenés que volver. Tenés que irte ya a Punta del Este. Solo vos y Pacini pueden acceder a eso. En ese momento con Fernando Pacini éramos muy cercanos a Diego. Me volví en el primer avión. Pero a Diego lo trasladan a Buenos Aires. Entonces, el mundo entero creía que Diego estaba muerto. El mundo entero creía que Diego estaba muerto. Lo único que quería Ávila, obviamente, era la nota, ¿no? Yo también. Pero primero quería que mi amigo esté en condiciones de salud. Y la verdad que cuando llego a la clínica, digo, no, obviamente, Abada voy a decir, no estaba muerto. Y estaba bastante bien para lo que yo venía escuchando del viaje de avión y las noticias que se veían. En el año 2000 Internet no era lo de ahora, ¿eh? No era tan fácil acceder a la información, por más que ya existía Internet. Y me encontré con un hombre que no estaba en condiciones de hablar. No estaba en condiciones de hablar. La verdad que no estaba. Me acuerdo que en la habitación estábamos Claudia, Diego, Fernando Pacini y yo. Y yo le dije que no le hacía la nota. Diego quería hablar para demostrarle al mundo que estaba bien. Bueno, no estaba bien, pero que se hablaba que Diego nunca más iba a poder recuperar el habla. Se decía que estaba en coma inducido. Y estábamos charlando en la habitación, pero charlando haciendo un gran esfuerzo para entenderlo. Y yo me acuerdo que le dije que no le iba a hacer la nota, que no se la iba a hacer. Me acuerdo que me miré con Fernando Pacini y yo, en ese momento fui yo el que dije a Diego que no le íbamos a hacer la nota. Nos miramos con Fernando como diciendo, ¿qué hacemos ahora, no? Porque teníamos la gran presión de Ávila, de la empresa, teníamos que hacer la nota nosotros. Pero bueno, nosotros espalda con espalda entendíamos que si realmente lo queríamos, flaco favor le hacíamos a esa persona si se lo escuchaba y se lo veía como estaba en ese momento. Producto de los fármacos que había recibido, no se entendía nada y el ritmo de Diego era mucho más lento que este mío. Mucho más lento que este mío. Me acuerdo que llega Coppola, abre la puerta de la habitación y Guillermo con su habitual energía, ustedes lo conocen. Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Cómo estamos para la nota? ¿Cómo estamos? Y Diego, Coppola, anda abajo y trae a los periodistas, porque estos dos no me quieren hacer la nota. No lo decía así, lo decía con un lenguaje diferente y a su velocidad. Salimos de la habitación y le explicamos a Guillermo que Diego no podía hablar así, que no le hacíamos ningún favor hablando así, que esperáramos horas hasta que se pasen los efectos de la medicina. La nota la hicimos a las 4 de la mañana, me acuerdo. Entre 3 y 4 de la mañana, mientras el canal la quería emitir esa misma noche.
Nosotros con Pacini resolvimos lo que nosotros creíamos que había que resolver. La hicimos a las 3 o 4 de la mañana y se promocionó todo ese día y la nota salió a la noche. Nunca en mi vida le puse el micrófono a Diego cuando Diego no estaba en condiciones. Nunca en mi vida le puse el micrófono a Diego cuando Diego no estaba en condiciones. Nunca le saqué ventaja. Nunca me aproveché de él. Tampoco le pagué las cuentas, ¿eh? Tampoco le pagué las cuentas, tampoco hice de che pibe. Por eso creo que siempre me respetó. El entorno que hoy lo rodea es mucho más nocivo que Coppola. Todos hablan de Coppola, del desconocimiento, desde el desconocimiento. Yo creo que por Coppola Diego estuvo vivo, ¿no? Pero bueno, cada uno podrá sacar desde afuera las conclusiones que le parezcan. ¿Cuál es el resultado positivo del entorno que lo rodea hoy, muchachos? ¿Cuántos años hace que Maradona tiene una intervención pública y cuando se corta la transmisión o cuando nosotros estamos fuera del aire decimos no se entendía nada o no lo vimos bien o no se escucha o qué le pasa? Y ustedes saben que no estoy mintiendo y la gente piensa lo mismo, pero la maquinaria sigue y el viernes es su cumpleaños y lo ponemos en la primera fecha, la liga profesional lo pone en la primera fecha, Tinelli dice ponelo primera fecha, debutemos con él, cae justo el cumpleaños, le ponen el buzo, el auspicio. Ahí me contaron que el viernes a mediodía fue duro, ¿eh? Hoy buscando información me dijeron que el viernes a mediodía fue duro lo que pasó, fue duro lo que pasó. Cuando digo duro me refiero a una situación no extrema, pero de excesos, de excesos, de excesos alimentarios y alcohólicos el viernes en el mediodía. Casi que lo tuvieron que, por eso digo, entraba escoltado por 2 personas que lo ayudaban, porque no estaba en condiciones de salir de la casa. Me contaron que hubo un exceso de comida, que Diego no podía comer, que comió mucho lechón y que tomó alguna copa de más. Y en el caso de Diego, por el bypass gástrico y por los antidepresivos, por los ansiolíticos, por el cóctel de fármacos que toma a diario, una copa es como una botella nuestra. Una copa en Diego es una botella nuestra. 2 copas en Diego son 2 botellas nuestras. Me contaron que en realidad lo que el viernes debía suceder era que se quede donde estaba. Que se quede donde estaba. Pero teóricamente los que lo rodean le hacen bien, ¿no? Teóricamente los que lo rodean le hacen bien. Y yo creo que llegó el momento de decir que los que lo rodean no le están haciendo nada bien. Que por más que yo considere que sean 2 chicas muy desagradecidas conmigo, las únicas que le van a hacer bien son Dalma y Janina. También el chico Diego y también Hanna, pero no los conozco tanto como a Dalma y a Janina. Y otro nenito chiquitito, ¿no? Y digo, las nenas han sido muy justas conmigo. Yo en un momento discutí con la mamá y han dicho barbaridades de mí. Las nenas que no saben que yo a Diego le limpié las heces. O que lo ayudé con su ropa interior. O que lo ayudé a bañarse. O que lo ayudé con el oxígeno en la quinta de Mastelone. O que he pasado noches enteras sin dormir escuchando alguna situación. Pero, ¿qué van a saber ellas si estaban en mi falda? Eran bebés, eran nenitas. Entonces llegó el momento de decir la verdad y yo me considero cómplice por haber callado en los últimos años. Insisto, tal vez el punto de inflexión sea el hematoma subdural que conocimos hoy que Diego tiene. Estamos todos cruzando los dedos para que salga bien y para que esté en la mejor condición. Pero creo que todos hemos sido cómplices callando. Además siempre tenés miedo que Diego salga y te pegue un revoleo, ¿no? Pero ¿qué dice? Bueno, y arranque y que yo le di la nota, que yo lo inventé. Bueno, hay que bancarse la que venga, porque uno no puede seguir callando lo que ve. Diego es un ser humano excepcional, usado por medio mundo. Le han sacado todo
todo, lo viven, lo chupan, lo exprimen, lo viven, lo chupan, lo exprimen. ¿A quién le cabe duda, por ejemplo, que el museo de Maradona es de Maradona? A nadie le puede caber alguna duda. Que ese pibe se rompía los tobillos, se embarraba, trababa con la cabeza, defendía la camiseta como nadie. ¿Cómo el museo no va a ser de él? Pero no, lo quiere Claudia. Digo, es un detalle, ¿no? Y no digo que no le corresponda, porque todo dice, no, y si Claudia no lo hubiera cuidado, me decía Fernando burlándome otra vez. Está bien, perfecto, le digo, pero lleguen a un acuerdo, Fernando, porque el que transpiraba era Diego. Ahora, creo que llegó el momento que las hijas, porque Claudia no es nadie hoy en su vida, Claudia es una gran madre, fue una gran esposa, pero hoy no es nadie, hoy es una ex mujer, ¿no? Y las ex mujeres no tienen nada que ver en la vida de las personas. Es una ex mujer, es la madre de sus hijas. Llegó el momento que sus hijas, que son chicas grandes de 30 pirulines, Diego, el otro chico, Diego Junior, que es un pibe de 30 y pico de pirulines también, Hanna, que es una chica de 20 y pico, bueno, llegó el momento que los hijos y los hermanos y hermanas que lo quieren bien, le limpien la mugre. Le tienen que limpiar la mugre. Le tienen que limpiar toda la mugre que lo rodea. Toda la mugre que lo rodea. Lo tienen que limpiar, lo tienen que alejar de todo. Yo me acuerdo que en un momento, hoy veía muchos programas de televisión, ¿no? Se decretó la curatela de Maradona, y para la curatela tenés que presentarse a la justicia y demostrar que esa persona no está apta para manejar su propia vida. La curatela en aquel momento, me acuerdo perfecto, porque yo estaba ahí, como en todas sus internaciones, abrazando a Tota, abrazando a Don Diego, abrazando a Claudia, y me acuerdo que fueron las hermanas y la mamá de Diego las que firmaron la curatela. Me acuerdo perfectamente, esto fue en la Suizo Los Arcos. Una fue en la Suizo, creo que la de la curatela fue Los Arcos. Mientras había un montón de periodistas, escuchen esto porque es increíble, mientras un montón de periodistas, cuando Diego se debatía entre la vida y la muerte, se habían hecho dueños de las mesas del primer piso de la maternidad suizo-argentina, ofreciendo plata para tener la nota. Ese era el único objetivo. Y no digo que esté mal, no digo que esté mal, porque no tienen por qué amarlo como yo lo amo, ¿no? O no tienen por qué ser amigos y quererlo y protegerlo como yo lo hacía en ese momento. Pero hay una cosa que me deja tranquilo con Diego, que nunca perseguí la nota, nunca fui alcahuete de él, nunca le pagué un trámite, nunca le fui a pagar la factura. Y cuando le tenía que decir que no, le dije que no. Casi me costó el trabajo, imagínense llamar a Torneo, llamar a Ávila y decir, mira, no tengo la nota. ¿Por qué no? Porque no está en condiciones. ¿Cómo no tengo? No, no, hacer la nota, no, no voy a hacer la nota. No lo voy a hacer. Y llámenlo a Fernando Pacini, que me desmienta Pacini. Llegamos a la clínica a las 7, 8 de la tarde y nos fuimos a las 6 de la mañana, o 7. Entonces creo que llegó el momento que la familia, pero la familia real, la de sangre, la que lo quiere, la que lo quiere y la que lo quiere bien, tome el control y le limpie la mugre. Toda la mugre que lo rodea, toda, sin excepción. Toda. Curatela, justicia, lo que haya que hacer, y limpiarle toda la mugre, porque no le están haciendo bien. Ninguna persona puede vivir con 5 o 6 pastillas por día, casi que te ayudan a ir acá, a ir allá. Digo, es un pibe joven. Digo, comparen un hombre de 60, Goico tiene casi la edad de Diego. Y digo Goico porque es una referencia diaria para nosotros, ¿no? Diego es un hombre joven. Está bien que tuvo algunos excesos que no son fáciles de sobrellevar y que dejan secuelas y que no son fáciles de subsanar, ¿no? Pero a esos excesos vos los podés acompañar con una vida saludable, con actividad física, con gente sana que te rodee, que no te esquilme, que no te exprima, que no te chupie, que no te asfixie. Llegó el momento que Hugo, Lalo, las hermanas, Dalma, Janina, Hanna, Diego, le limpien la mugre. Nadie más. Los padres de Diego están muertos,
no está casado, la ex esposa es ex esposa, por más buena persona que sea Claudia, hijas, hermanos y hermanas. Un solo fin, un fin común, la salud de Diego, que para ellos no es el crack de Inglaterra o el genio de Bélgica. Para ellos es el hermano, el pelu o papá. Ojalá este sea el punto de inflexión. Y si es a través de la justicia, que sea a través de la justicia. Pero Diego así no puede seguir. Diego así no puede seguir. Alguien me dijo que Diego estaba pensando en irse a Cuba. Hoy me contaban que estaba pensando, cuando termine este año, irse a Cuba y ver si iniciaba un proceso de limpieza espiritual, física, orgánica. Obviamente esto iba de la mano con postergar un poquito a Gimnasia de Esgrima La Plata, ¿no? Ojalá salga bien, es lo que todos deseamos, es lo que todos queremos. Ojalá sea tan sencillo como los doctores y los especialistas cuentan. Ojalá sea un procedimiento de rutina y sea una más de las anécdotas que tenemos para recordar de Diego. Ojalá sea una más de las manchas del tigre.